Un cordial saludo para todos. Vamos a orientar el trabajo para esta semana, en la cual vamos a trabajar la clasificación de los triángulos. Hemos venido trabajando el tema de los triángulos y algunas propiedades que se cumplen en estos polígonos. Para esta semana, repito, vamos a trabajar la clasificación de los triángulos. Entonces, es importante tener en cuenta que los triángulos los podemos clasificar de dos maneras. Una es analizando la longitud de sus lados y la otra es analizando la medida de sus ángulos. Según la primera clasificación, mirando la medida de sus lados, los triángulos los podemos clasificar como equiláteros, isósceles y escaleno. Un triángulo es equilátero cuando todos sus lados tienen la misma medida, es decir, todos sus lados son iguales. Eso lo podemos, digamos, como simbolizar o representar con estas rayitas. Estas rayas nos indican que sus tres lados son iguales. Entonces, cuando un triángulo tiene sus tres lados de la misma medida, vamos a decir que es un triángulo equilátero. Si el triángulo tiene dos de sus lados con la misma medida, vamos a decir que es un triángulo isósceles, como lo podemos observar acá. El lado DE es igual al lado EF. Estos dos lados son iguales, por lo tanto, el triángulo es isósceles. Y el triángulo es escaleno cuando todos sus lados tienen diferente medida. Como podemos observar acá en la figura, ninguno de los lados tiene la misma longitud. Vamos a clasificarlo como un triángulo, o a definirlo más bien, un triángulo escaleno. Ahora, según la medida de los ángulos, los triángulos los podemos clasificar como acutángulo. Un triángulo es acutángulo cuando todos sus ángulos son agudos, es decir, miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Aquí vemos que el ángulo M, el ángulo N y el ángulo O, los tres son agudos. Cuando eso sucede, cuando todos los ángulos de un triángulo son agudos, vamos a decir que el triángulo, según la medida de sus ángulos, es acutángulo. Si en el triángulo tenemos un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, vamos a decir que es un triángulo obtusángulo. Repito, cuando uno de los ángulos, en este caso el ángulo Q, vemos que es un ángulo mayor de 90 grados, vamos a decir que tenemos un triángulo obtusángulo. Y cuando en el triángulo encontramos uno de sus ángulos con una medida de 90 grados, es decir, un ángulo recto, y los otros dos, obviamente agudos, vamos a decir que tenemos un triángulo rectángulo. Es importante tener en cuenta lo siguiente y es, ahorita decíamos que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Es importante tener en cuenta también que si se cumple la condición de que los tres lados son iguales, también los tres ángulos van a ser iguales. Y en una de las propiedades decíamos que la suma de los ángulos interiores del triángulo nos daba 180 grados. Entonces, si los tres lados son iguales, los tres ángulos interiores también son iguales. Entonces, por la propiedad que decíamos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, en todos los triángulos equiláteros los ángulos internos van a medir 60 grados. 60 más 60 más 60 nos daría 180. Importante también a tener en cuenta, y es que en los triángulos isósceles, aparte de tener dos lados iguales, también vamos a tener dos ángulos de igual longitud. Acá no podríamos decir cuánto miden porque podrían tener diferentes medidas, pero lo que sí podemos decir es que si el triángulo es isósceles, tiene dos lados de igual medida, también va a tener dos ángulos iguales. Bueno, con base en esto, ustedes van a analizar estos ejercicios que se proponen y saben que los que tienen posibilidad de subir su trabajo a Classroom lo envían por esta plataforma, los que no, lo envían tomando foto legible al WhatsApp del docente. Saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, estoy dispuesto a resolverla. Les deseo una feliz semana a todos.